Justnaturalismo. Origen terminológico. La palabra justnaturalismo designa a una teoría del derecho, no solo jurídica, sino también ética y filosófica, que postula la existencia de derechos en el hombre, determinados por las naturalezas humanas y previas a todo ordenamiento jurídico del derecho natural. Como afirma Francisco González Pizet, por justnaturalismo suele entenderse una multiplicidad de corrientes doctrinales muy diversas, pero todas ellas con un denominador común: la creencia en un orden objetivo superior o suprapositivo del carácter universal, permanente e inviolable, en que se contienen los principios últimos del obrar humano, que pueden ser conocidos por los seres humanos bien en forma directa o como recta razón escrita en los corazones o a través de un discurso racional. El justnaturalismo deontológico se entiende que el derecho natural es el deber ser del derecho positivo, el modelo de moralidad que deben respetar las leyes positivas, modelo que aparece como el horizonte al que debe tender el derecho positivo. Aunque no condiciona su validez jurídica, si no se acerca a ese ideal, el derecho positivo sigue siendo derecho. El justnaturalismo deontológico moderado, con un sentido más realista de las cosas, entiende que el derecho, aun cuando aspire y se esfuerce en realizar el valor de la justicia en cuanto obra humana que es, siempre contendrá imperfecciones e injusticias. El justnaturalismo deontológico o moderado como un aspecto positivo del justnaturalismo. Desde el punto de vista ético-material, el justnaturalismo deontológico moderado cree en la existencia de unos principios objetivos de justicia, en función de los cuales, aunque no puedan ser aprehendidos, realizan su plenitud, sino solo de un modo imperfecto y parcial. Esta corriente no niega el carácter jurídico del derecho positivo, por más que sea contrario o violatorio de los criterios o principios del derecho natural. Postulados del justnaturalismo deontológico. Otra clasificación del justnaturalismo es la que distingue entre el justnaturalismo ontológico y deontológico. Señala Elías Díaz que el justnaturalismo ontológico, el derecho natural aparece como el ser del derecho, mientras que el deontológico, según el profesor de la Universidad Autónoma, se trata simplemente de un sistema universal e inmutable de valores que se configura como debe ser el derecho positivo. Así, para el justnaturalismo deontológico, el derecho natural estaría relegado a una función crítica del derecho positivo, a través del desarrollo de valores morales y éticos, y no presenta una definición del concepto de derecho muy diversa de la presentada por el positivismo jurídico. De esta forma, el justnaturalismo deontológico, al defender una tesis monista, de los cuales este es uno de sus postulados, en torno al derecho concibe el derecho positivo como un único derecho, sustituyendo el absolutismo moral del justnaturalismo ontológico por una postura mucho más moderada, teniendo en cuenta la historia y los cambios sociales. Este también es uno de sus postulados, y a partir de conceptos como el del valor y el respeto a la dignidad de la persona humana, se propone fundamentar un código de normas morales que desean actuar como exigencias básicas dirigidas al derecho. Ronald Dworkin, principal representante del justnaturalismo deontológico. El justnaturalismo es la fuente fundamental de la cual se inspira el derecho positivo, pues las normas que se crean deben de ser justas, pues si no es justo, no es derecho. Sin embargo, el justnaturalismo propiamente no es derecho en el sentido específico de la palabra. Hoy en día, el justnaturalismo como doctrina está desapareciendo y como producto han surgido nuevas formas de pensamiento como el justpositivismo. El modelo de integración relativa defiende un justnaturalismo deontológico o moderado que rechaza las tesis que defienden la separación radical entre el derecho y moral. Ronald Dworkin, quien defiende que todo ordenamiento jurídico se haya integrado por un conjunto de principios, medidas o programas políticos y reglas o disposiciones específicas. La tesis justnaturalista entraña una visión ideal y abstracta del derecho, mientras que para Dworkin el derecho y sus valores se sitúan en plano de la práctica jurídica. Dworkin nos habla de principios que tienen su origen no tanto en alguna decisión particular de algún legislador, sino en convicciones, prácticas e intuiciones profesionales y populares entendidas en sentido amplio. El justnaturalismo moderado de Ronald Dworkin, por tanto, trata de recuperar la idea de la existencia de derechos morales, naturales,
previos al Estado y que en todo caso sirven de módulo justificador para su superioridad, eficacia, práctica, creando una protección de los ciudadanos frente al gobierno. Estos principios morales son vividos por una determinada comunidad y a ellos puede acudir un juez para decidir ante los casos difíciles. Dworkin defiende la prevalencia de los derechos morales fuertes derivados de una tutela de principios básicos de la dignidad humana y el de la igualdad política, que no pueden ser desconocidos por los poderes políticos. Dworkin sostiene la existencia de derechos preexistentes sin defender una teoría metafísica concreta. Los individuos tienen derecho aun cuando estos no están positivos en ningún texto legal. Por tanto, al lado del derecho legales existe otro tipo de derechos cuyos fundamentos jamás será el consenso social. Críticas realizadas al justnaturalismo deontológico. El justnaturalismo racionalista y deontológico no queda a salvo de la crítica contemporánea. ¿Por qué? Porque dentro de ella se ha objetado a esta actitud que es posible admitir la existencia de valores previos al derecho positivo, sin necesidad de hacer profesión de justnaturalismo, a condición de mantenerlos en el plano de los sistemas normativos, morales o sociales, pero no jurídicos. Ha quedado demostrado que los postulados del justnaturalismo, al menos en su versión deontológica o moderada, parece ser la más utilizada, porque han cumplido en ocasiones una función conservadora del poder y no la función progresista, que supuestamente está destinada a cumplir en todo caso. El justnaturalismo deontológico crítico moderado no niega la juridicidad del derecho positivo injusto, pero ésta establece los criterios para comprobar su disvalor y, por tanto, para poder fundamentar su crítica y su sustitución por un orden jurídico justo. El justnaturalismo deontológico está de acuerdo con el positivo, porque acepta la tesis de separación conceptual entre derecho y moral. Esto quiere decir la consideración de una norma o un sistema de normas. De esta forma, el justnaturalismo deontológico comparte un sentido positivista de validez jurídica, vinculada con determinados hechos verificables empíricamente. El justnaturalismo se trata de una doctrina de manera dualista, pues ésta reconoce la existencia de dos derechos, tanto el natural como el positivo, si bien mantiene que este último debe ajustarse al natural. El justnaturalismo deontológico afirma que el derecho natural es el deber ser del derecho positivo, el modelo de moralidad que deben respetar las leyes positivas, y el derecho positivo debe encaminarse al natural, pero no lo niega validez jurídica si no lo hace. Tomando como base la sentencia número 33-P-2013 de Corte Plena, Corte Suprema de Justicia, emitida el 24 de febrero de 2015, en la cual dice que para ejecutar sentencia de cambio de nombre pronunciada en el estado de Connecticut, Estados Unidos de América, mediante la cual se pretende cambiar el nombre a una persona del sexo masculino, que mediante procedimiento quirúrgico se le reasignó el sexo, queriendo utilizar un nombre con características femeninas. Se resolvió, mediante la mayoría de los magistrados que integraron Corte Plena, no autorizar el permiso para ejecutar la sentencia, en vista que en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentran regulados casos como el presente. Por otro lado, los magistrados Edward Blanco Reyes y Doris Luz Rivas Galindo disintieron con su voto, el primero de ellos argumentando que aun cuando en nuestro país no exista regulación respecto a la cirugía de reasignación de sexo, el Estado de El Salvador sí reconoce el derecho fundamental a la identidad humana, por lo que está obligado a tutelearlo, así como lo demanda la Constitución de la República y tratados internacionales. La segunda de los magistrados, por su parte, manifiesta que la ley del nombre de la persona natural habilita, mediante un proceso judicial, a una persona para que pueda cambiarse el nombre por ser equívoco respecto de su sexo, sin hacer distinción la disposición sobre la causa de la incompatibilidad, por lo que no se encuentre óbice para que pueda autorizarse el cambio de nombre si la discrepancia respecto del sexo deviene de una disforia de género.
en la que una mujer transexual que vive y se desenvuelve en la sociedad como mujer tiene un nombre y sexo registral masculino que ya no corresponde con su identidad de género ni con su apariencia física. En este caso se declaró no al lugar a conceder el permiso para ejecutar la sentencia solicitada. Con el voto particular del magistrado Blanco Reyes, dice que el derecho a la identidad personal permite vislumbrar a cada ser humano como único e irrepetible y persigue proteger la vida humana en su realidad radical. Esto es la propia persona en sí, indivisible, individual y digna, según lo ha sostenido la Sala de lo Constitucional en la resolución interlocutoria pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad 55-2012 el 19 de diciembre de 2012, en la cual definió el referido derecho como el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es lo que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. La idea de la identidad de las personas entraña una visión no estática en el tiempo, sino que por el contrario es cambiante como el ser mismo. En esta sentencia también se sostuvo que el derecho en cuestión presenta dos vertientes, una estática y otra dinámica. En virtud de la primera, el individuo tiene ciertas propiedades inherentes que se hacen visibles en el mundo exterior. Son las que nos otorgan una primera e inmediata visión del sujeto, tales como el genoma humano, las huellas digitales, entre otras. Con arreglo a la segunda existe un despliegue histórico evolutivo de la personalidad construida por los atributos y características de cada persona en relación con los demás, ya sea desde el punto de vista ético, religioso y cultural hasta ideológico, político, profesional, entre otros.